Vamos a calcular el peso molecular de distintos compuestos. Como una fórmula general podemos indicar que si tenemos un elemento A con su subíndice X y un elemento B que forman estos un compuesto también con su subíndice Y, el peso molecular de este compuesto A, B será igual a el subíndice por el peso molecular del elemento A más su subíndice por el peso molecular del elemento. Y así podemos continuar. Entonces, calculemos este primer ejemplo, óxido de potasio. Entonces, vamos a hacer la fórmula, por así decirlo, general. El peso molecular de el óxido de potasio será igual al A2, que es el subíndice del potasio, más, en este caso el subíndice del oxígeno es 1, por el peso molecular del oxígeno. Los pesos moleculares se deben buscar en una tabla periódica. Si buscamos esos pesos moleculares, eh, colocamos los valores y hacemos las operaciones, obtendremos el peso molecular del óxido de potasio. El peso molecular del potasio es 39.098 y el peso molecular del oxígeno es 15.99. El peso molecular del óxido de potasio será 94.195. Aquí vamos a colocar sus unidades, que son gramos sobre mol. A ver, pasemos ahora al hidróxido de potasio. En este caso, en el hidróxido de potasio vamos a obtener el peso molecular del sodio. En realidad no sería el peso molecular del sodio, sino serían los átomos gramos, ¿no? Para evitar confusiones, nosotros vamos a indicar que es su peso molecular. Del oxígeno ya lo teníamos en el anterior problema, pero coloquémoslo, sería 15.99. Del hidrógeno es 1.01. Entonces el peso molecular del hidróxido de sodio, como todos los subíndices son, la unidad simplemente será la suma de cada uno de los pesos moleculares, ¿no? Del sodio, del oxígeno, que es 15.99, y finalmente del hidrógeno. Este valor nos resulta dando 39.99 gramos mol. Veamos el siguiente caso, el hidróxido de aluminio. Vamos a construir la formulita que nos va a ayudar a determinar el peso molecular. Sería, ¿no? El peso molecular del aluminio más, en este caso podemos decir que este 3 pues se distribuye, ¿no? Como se hace en matemáticas, a cada elemento. Entonces sería ya 3 veces el peso molecular del oxígeno más 3 veces el peso molecular del hidrógeno. Voy a reemplazar sus valores otra vez leyendo de una tabla periódica. El peso molecular del aluminio es 26.982 más en 3 veces el peso molecular del oxígeno, que habíamos visto que era 15.999 más 3 veces el peso molecular del hidrógeno, que es 1.001.
Finalmente, el peso molecular del hidróxido de aluminio es 77.982 gramos sobre mol. Acá tenemos dos ejemplos más. Dice el sulfato de aluminio. Solo para ayudarnos con el cálculo del peso molecular y utilizar esa fórmula general que habíamos visto hace un momento, podemos reubicar los subíndices para que nos faciliten el trabajo, ¿no? Vamos a poner aluminio, son dos átomos de aluminio y podemos colocar acá 3, ¿no? Que se está distribuyendo aquí y acá al oxígeno también, pero en este caso sería 4 por 3, 12, ¿no? Entonces, el peso molecular del sulfato de aluminio será pues dos veces el peso molecular del aluminio más tres veces el peso molecular del azufre más 12 veces, ¿no? Porque se tiene que multiplicar ese 3, ¿no? El peso molecular del oxígeno. Entonces finalmente podemos reemplazar con los datos. El peso molecular del aluminio es 26.982 más tres veces el peso molecular del azufre, que es 32.065 más 12 veces el peso molecular del oxígeno, que es 15.99. Este valor nos da 342.147, que es el peso molecular del sulfato de aluminio. No nos vamos a olvidar siempre las unidades, gramos sobre mol. Por último tenemos el sulfato de aluminio pentahidratado. En este caso, la parte del sulfato se va a proceder igual que hace un momento, como hemos hecho para el sulfato de aluminio. Y esto es por notación, no hay que confundirse, no es una multiplicación como tal, sino simplemente es una notación, ¿no?, del compuesto. Entonces, a ver, construyamos la formulita que nos va a ayudar a calcular peso molecular del sulfato de aluminio pentahidratado. Entonces, sería dos veces el peso molecular del aluminio más tres veces el peso molecular del azufre más 12 veces el peso molecular del oxígeno. Hasta ahí es, ¿no?, como hace un momento hemos hecho, pero le debemos sumar estas 5 moléculas de agua. Entonces, podemos volver a distribuir este 5 y ver que se reparte hasta acá. Y entonces son 10 veces el peso molecular del hidrógeno más 5 veces el peso molecular del oxígeno. Entonces, tener en cuenta que este por a veces también es un punto con lo que se representa. No implica en nuestra fórmula colocarle el por, sino tienes una suma, ¿no? Entonces, ahora sí, reemplacemos los distintos valores para el peso molecular. Vamos a hacer todo el reemplazo. El peso molecular del aluminio es 26.982 más tres veces el del azufre, 32.065 más 12 veces del oxígeno, que sería 15.99 más
10 veces el peso molecular del hidrógeno, que es 1.001, más 5 veces el peso molecular del oxígeno, que otra vez es 15.99. ¿No? Si hacemos todas las operaciones, peso molecular nos va a salir 432.152 gramos sobre mol. En algunos casos se realizan redondeos para el cálculo del peso molecular. Si recordamos, el peso molecular del potasio era 39.098 y el peso molecular del oxígeno indicábamos que era 15.999. Entonces podemos redondear esos valores. Aquí los hemos redondeado de 39, 0.92 a 39 y 15.99 a 16. ¿No? Este cálculo nos va a permitir realizar las operaciones sin el uso de la calculadora. Entonces podemos hacer lo mismo para el hidróxido de sodio. Como se puede ver, se ha usado el valor de 23, oxígeno 16 y hidrógeno 1.1 de lo que era 1.001. Y bueno, podemos hacer la operación y sumar, ¿no? De manera casi automática. Y finalmente tenemos el hidróxido de aluminio calculado de la misma manera.